Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, bienvenidos al extraordinario mundo de la salud. Hoy hablaremos sobre la esquizofrenia, un trastorno mental complejo que afecta la percepción, el pensamiento y las emociones de los pacientes que lo padecen. Esta condición, que ha sido objeto de múltiples mitos y estigmatizaciones, requiere una comprensión profunda para brindar el apoyo adecuado a quienes la enfrentan y a su familia. ¿Cuáles son los síntomas y las causas de la esquizofrenia? ¿Qué tratamientos y terapias existen para mejorar la calidad de vida de los pacientes? Acompáñenos junto a Michelle Villasís y un experto en el tema mientras exploramos esta enfermedad desde la perspectiva médica, científica y humana. Michelle. ¿Qué tal, Esteban? Amigos en casa, qué gusto que nos acompañen. Hoy también vamos a hablar sobre los mitos respecto a la esquizofrenia. ¿Será que estos pacientes pueden formar familia, pueden trabajar o son peligrosos? Todo eso lo descubriremos hoy. Además, tendremos los consejos para los cuidadores, pacientes de estas personas. Antes de empezar, veamos si en las calles la gente conoce de este tema. De pronto, ¿sabe usted qué es la esquizofrenia? No, la verdad. Esquizofrenia, pérdida de la memoria para volverse loco, tal vez. Sí, actúas de manera violenta, algo así. Okay. La esquizofrenia es un espíritu que se llega a las personas, que no les permite ver una realidad. La esquizofrenia es una enfermedad mental que involucra un trastorno de personalidad que tiene que ver una disociación con la realidad. ¿Un familiar que haya tenido esta enfermedad? No, antes no. ¿De pronto algún familiar o alguien cercano que sufra de esta enfermedad? No, nadie. Hay muchas personas que están con esa patología y que lamentablemente no los detectamos a tiempo. Pero yo sí he visto casos. O sea, estaban bien, pero a veces tenían un comportamiento bastante extraño. Me imagino que es muy duro porque incluso mucha gente de la calle no tiene la facultad, la medicina. ¿Cómo se trata la enfermedad? Pues el tratamiento tiene diferentes niveles. Necesitas medicamentos ansiolíticos y también necesitas antipsicóticos para tratar de que la persona pueda, de cierta manera, funcionar en un ambiente. La esquizofrenia se caracteriza por psicosis, pérdida del contacto con la realidad, a veces alucinaciones, percepciones falsas, ideas delirantes, creencias falsas, y estas pueden ser conductuales. Vean ustedes que usualmente el afecto es aplanado, tiene restricción de emociones, déficit cognitivos, deterioro del razonamiento y algunos problemas que no pueden solucionarse, y esto afecta lo laboral y lo social. Vean ustedes que es importante recalcar que la esquizofrenia afecta a más o menos 24 millones de personas en todo el planeta. Se dice que más o menos 1 de cada 300 personas, o el 0.32% en todo el mundo. La tasa es de 1 por cada 222 personas. Vean ustedes que esto afecta principalmente a los jóvenes y a los adultos. Sin embargo, hay otros trastornos que pueden asociarse y que se pueden presentar antes, durante la adolescencia tardía y un poco más. Esta enfermedad despierta desde los 20 años en adelante, siendo más temprana en hombres que en mujeres, aunque las personas con esquizofrenia tienen 2 a 3 veces más probabilidades de morir prematuramente que el resto de la población, debido usualmente a enfermedades físicas como también cardiovasculares, metabólicas o infecciosas, o un estilo de vida que puede ser peligroso. Vean ustedes que la esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta cómo una persona piensa, siente y se comporta. Se caracteriza por estos síntomas como alucinaciones, salen de la realidad, delirios de pensamiento desorganizado, hay cambios emocionales fuertes, los pacientes pueden experimentar dificultades para distinguir en lo que realmente es verdad o lo que es una fantasía, y esto afecta su capacidad para relacionarse con el mundo que los rodea. Es importante entender que las causas se clasifican como, por ejemplo, en causas biológicas, alteraciones de la estructura encefálica, algunos cambios neuroquímicos se han propuesto, hay factores que se asocian a los riesgos genéticos, predisposiciones familiares, o también inclusive se han asociado complicaciones durante el embarazo. Hay factores estresantes ambientales, el abuso de sustancias, de narcóticos y demás, algunos eventos sociales traumáticos, pero también hay algunos factores protectores como el apoyo psicosocial, habilidades de adaptación y el tratamiento temprano con algunos fármacos antipsicóticos, dependiendo del cuadro de este paciente. Ven ustedes que es ideal, pues obviamente, que los pacientes tengan un diagnóstico oportuno para poder tratarlos a estos pacientes de la mejor manera. A continuación vamos a ver un video para que ustedes vean la información que les presentamos a continuación. Consejos para los cuidadores de pacientes con esquizofrenia.
primero lo más importante es conocer la enfermedad y cómo es en este paciente. Segundo, que estén vigilando, que estén cuidando de que tenga sus rutinas, que tenga sus horarios de comida, su horario de acostarse, de dormir, de despertarse, que tenga sus rutinas establecidas, tener un pasatiempo, algo de actividad física. Y de ahí mucha paciencia, mucho cariño, eso, y no descuidarlos, estar pendientes, distribuir las responsabilidades entre los cuidadores y que cada cuidador a su vez tenga su espacio propio, ¿verdad? Su espacio de oxigenarse, ¿no? De tener su lectura, su salir a caminar, tener su espacio pues, personal. Lamentablemente aquí el acceso público es muy limitado. La salud mental lamentablemente en Ecuador se volvió en un lujo. Personas que puedan pagar las consultas, que puedan pagar los medicamentos, que son caros. Entonces requiere mucho sacrificio los cuidados, no solamente la persona, el cuidado, el cariño, sino también económico. Pues el diagnóstico de la esquizofrenia se realiza a través de una evaluación clínica completa realizada por el psiquiatra. Incluye una revisión de toda su historia médica, sus antecedentes familiares. No existe una prueba específica del laboratorio o de imagen que nos permita diagnosticar esquizofrenia. Sin embargo, son ayudas diagnósticas que usualmente pueden complementar nuestra sospecha. Y es importante entender que hay síntomas que nosotros podríamos considerar los más fuertes y otros que debemos descartar. Y esto asociado a algunas condiciones médicas que van al mismo tiempo de la esquizofrenia. Vean ustedes que el tratamiento es complejo, los familiares sufren, los pacientes sufren, pero es multidimensional. Pueden incluir en algunos casos medicamentos antipsicóticos para controlar específicamente esos síntomas que pueden llegar a ser muy complejos. La terapia psicológica para mejorar el funcionamiento cognitivo y emocional y obviamente un sólido apoyo social para integrar a estos pacientes a la comunidad y así reducir el estigma asociado a esta enfermedad. Con esto le vamos a dar paso a Michelle para que nos proporcione más información sobre esta compleja enfermedad. Michelle, ¿qué nos puedes decir al respecto? Después de la pausa vamos a hablar sobre los mitos respecto a la esquizofrenia y despejaremos más dudas sobre esto con más especialistas. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta parte del programa vamos a leer las preguntas que ustedes nos hicieron llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec. Pero es Michelle quien tiene esa información. Michelle. Así es, Esteban. Vemos que dice la primera pregunta. ¿Cuáles son las etapas de la esquizofrenia? Bueno, vean ustedes que en general nosotros podemos empezar con los pródromos, es decir, características que todavía no establecen el diagnóstico per se, pero los pacientes pueden empezar a desarrollar algunos signos o síntomas llamativos, especialmente para su familia, que cuando son tratados por el psiquiatra, pues empezamos ya a sospechar. Después vienen las fases de psicosis aguda, es decir, el paciente realmente ya sale de la realidad, es decir, a veces ve cosas que no están ahí, escucha ruidos que no están ahí y después, pues esta enfermedad ya se cronifica y entramos en la fase crónica, que dependiendo del manejo, pues los pacientes pueden llegar a tener mejor calidad de vida siempre y cuando estén siempre de la mano de un médico especialista, ¿no? Ahora vamos a leer una segunda pregunta hecha en Twitter. ¿Cómo hablar con una persona con esquizofrenia? Bueno, esto es sumamente importante porque lamentablemente nosotros como seres humanos no estamos entrenados para hablar en una situación en la cual una persona con una psicosis aguda pueda acercarnos a donde nosotros y hablarnos de una forma extraña, tal vez nosotros no entendemos. Y lo mejor es que en esa etapa aguda de la psicosis, es decir, cuando un paciente está realmente con algún tema agudo, es pues llevarle al especialista, al médico, quien sabe, a la emergencia. Y obviamente en etapas ya crónicas, cuando el paciente está bien manejado, uno puede hablar normalmente con estos pacientes. Muchas veces ellos tienen actividades en su día a día que nos permiten a nosotros incluirlos en la vida social y cotidiana. Lo más importante es que nosotros entendamos que son personas y merecen nuestro respeto. Así es. Hay tiempo para una última pregunta. Veamos qué dice esta. ¿Qué enfermedades se pueden confundir con esquizofrenia?
Bueno, todo dependerá si es que es un cuadro inicial, es decir, una persona que tenga algún tipo de intoxicación aguda, ya pueda ser por alcohol o algún tipo de droga, podría salir de la realidad en ese momento. Es decir, de la noche anterior tal vez fue víctima de la delincuencia, le dieron algún tipo de droga, al siguiente día podría estar hablando cosas que no son reales, está fuera de la realidad, tiene alucinaciones, pero esto podría ser consecuencia de ese efecto muy agudo. De ahí, pues dependiendo del cuadro severo, el diagnóstico clínico en general te establece este tipo de causa. Hay psicosis que duran más tiempo, que son diagnósticos que pueden ser más temporales, pero realmente el diagnóstico lo va a dar el especialista, el psiquiatra, y por lo tanto nosotros tenemos que entender que cualquier sospecha, cuando nosotros vemos cambios en el comportamiento, pacientes que de la noche a la mañana tal vez ya no quieren salir, ya están en su casa y no quieren socializar con nadie, pues habrá que diferenciar de la depresión, de otro tipo de trastorno del comportamiento, pero siempre pues de la mano del especialista, quien va a ser el que nos va a guiar. Y bueno, se cree que entre el 1 al 3% de la población puede padecerla. Normalmente debuta en la adolescencia entre los 15 y 25 años. Se desconoce la causa de esta enfermedad, pues existen 16 hipótesis y alrededor de ellas también muchos mitos. Hoy vamos a analizar estos junto a los especialistas en el siguiente reportaje. Mitos sobre la esquizofrenia. Tienen capacidad intelectual inferior. Falso. Lo que ocurre es que son personas que es como que se encierran en sí mismos. Son personas que no pueden determinar qué es real y qué no es real. Entonces tienen muy poca conexión. Pero no, y de hecho hay algunos estudios que son personas con un alto coeficiente intelectual, muchas veces. Y sí es cierto que hay cierto deterioro, pero porque no lo practicas. Una persona con esquizofrenia es violenta y peligrosa. No, todo lo contrario, generalmente son personas que son más aplanadas, ¿no? Más metidas en sí mismos, no están conectados, entonces no carecen pues, de toda esta parte de emociones. No pueden formar una familia. Es falso también. 1/3 de pacientes puede conviviendo en comunidad, tener su familia y de una forma totalmente normal. No pueden trabajar. Son personas que pueden funcionar en una sociedad sin problema. 1/3 con el tratamiento adecuado y el seguimiento adecuado. ¿La esquizofrenia es algo puramente genético? No, es multifactorial. Hay muchos factores. Uno de los factores es el genético, también hay traumatismos, golpes en el cráneo, por ejemplo, traumatismo muy fuerte en el cerebro, todos estos factores de consumo de sustancias, sobre todo de tempranas edades, y factores estresores ambientales. Las personas con esquizofrenia tienen que ser internadas. También es falso. Y en algunos casos, en descompensación, es necesario internar hasta estabilizarlo y luego pues continúa su vida fuera. Vean ustedes que nosotros tenemos que aprender a vivir en un mundo diverso. Este tipo de pacientes, cuando no reciben el tratamiento oportuno y el cuidado del Estado, podrían terminar en la calle. Muchas de estas personas podrían terminar como una persona que vive en la calle y esto es algo que nosotros debemos evitar. Es importante reconocer que esta enfermedad puede ser manejada y los pacientes pueden ser incorporados en nuestra sociedad y tener una mejor calidad de vida. No solamente para ellos, sino para quien los cuida, que también sufren mucho en este tipo de problemas. Michelle. Así es, luego del corte estará junto a nosotros el psiquiatra Aníbal Riofrío para seguir ampliando este tema. Sigan con nosotros. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Ya estamos de regreso y en esta última parte nosotros tenemos la presencia de un invitado, el especialista, el doctor Aníbal Riofrío Rivera. Él es neuropsiquiatra quien nos va a hablar de la esquizofrenia. Doctor, la esquizofrenia es un problema común en el Ecuador. Bienvenido. Gracias por la invitación. La esquizofrenia permanece con las probabilidades de presentación de todo el mundo, 0.1 a 1%, dependiendo de los estudios en general. Entonces nos mantenemos a nivel mundial con los porcentajes. Y esa es la enfermedad, a ver, que nosotros como médicos sabemos que no es la famosa locura, porque claro, la gente habla mucho de este tema, pero a veces la gente no entiende que la esquizofrenia es cuando el paciente sale de su realidad. ¿Cómo explicamos a la gente qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es la cadena que nos lleva a los psiquiatras desde el pasado a esa visión de la locura, a considerar que todo paciente psiquiátrico es loco. Pero, ¿de dónde viene la palabra locura? Lamentablemente sí, de la esquizofrenia. Ese es el catalogado históricamente como, lamentablemente, como el loco, por supuesto.
y es el paciente que escucha algo que no existe. ¿Cuáles son las características clínicas más comunes? Es decir, tras cámaras hablábamos del pródromo. ¿Cómo alguien en su casa, con su familia, con sus adolescentes puede estar tal vez pendiente de este problema? Identificar un pródromo de esquizofrenia es demasiado complejo. Probablemente si tenemos en la familia antecedentes de esquizofrenia u otras enfermedades psiquiátricas, podríamos tener alguna relación de genéticamente tener cuidado y estar atentos a que el niño sea poco sociable, a que el niño sea un poco agresivo o que escuche cierto tipo de alucinaciones subclínicas, que son los pródromos. Pero no podemos solicitar a la sociedad estén atentos a ciertos síntomas para prevenirlos, porque ni siquiera podemos prevenirlos. No es que si encontramos un niño, un adolescente con pródromos de esquizofrenia y lo tratamos en ese momento, probablemente el pronóstico sea mejor. No va directamente por ahí. No podemos iniciar tratamientos antipsicóticos en la fase de pródromos de esquizofrenia. Correcto. Pero ¿y estos gatillos? Justamente ahora con otro paciente hablábamos sobre, él me decía, sus familiares, y se le desencadenó por el consumo de drogas. Esa fue la causa de su esquizofrenia y eso es lo que el familiar piensa. ¿Qué asociación hay con esto? Hay las causales. Hablábamos algo, veía el programa antes, en donde hay múltiples hipótesis. Las más fuertes de este momento son las genéticas. Ya no es una pregunta si es genética o no. La esquizofrenia es genética, es poligenética. Va a haber una diferenciación importante en la predisposición con la que uno nace. Hay personas que no nacen con predisposición para esquizofrenia y pase lo que pase, droga que consuman, jamás van a desarrollar una esquizofrenia. Pero hay personas que lamentablemente pueden nacer con una predisposición genética muy alta, en donde una sola vez que fumaron marihuana desarrollaron su cuadro de esquizofrenia, que tenemos que tomar en cuenta que es de por vida. Una esquizofrenia no se diagnostica un momento y desaparece después de un año con o sin tratamiento, no. Permanece con o sin tratamiento de por vida ese diagnóstico y lamentablemente acarreará todas las consecuencias de esta enfermedad tan grave que es el Moby Dick de la psiquiatría. Es una de las enfermedades más graves en psiquiatría. Correcto, correcto. Hoy hablamos justamente, tratábamos de conseguir un paciente, un familiar que nos acompañe. Fue muy complejo porque me dice, mira, estoy trabajando en casa, tengo que cuidarle a mi hijo, es muy difícil salir de esta situación, es muy pesado el día a día. ¿Cómo manejamos estos pacientes en la casa? Porque también hay otras veces que vemos pacientes que están en un día a día muy normal y que pueden ser muy útiles para la sociedad, ¿no? La esquizofrenia, hablamos de un tipo de psicosis. Entonces, tenemos que entender que un episodio psicótico es una emergencia médica. Así como una persona comienza a tener un dolor precordial, así que como una persona puede tener un infarto o síntomas de infarto cerebral y tiene que acudir a emergencias, igualmente es el episodio psicótico, es decir, la presencia de alucinaciones, que es alteraciones de las sensopercepciones, es decir, de las sensaciones de ver, de escuchar cosas que no existen, pensamientos extraños, debe ser llevado emergentemente a cualquier área de urgencias. A partir de eso es que se inicia un proceso de diagnóstico, el cual puede confundirse por múltiples enfermedades. Solo en enfermedades psiquiátricas la psiquiatría puede confundirse con más de 10 enfermedades psiquiátricas. La depresión cursa con psicosis a veces, la bipolaridad cursa con psicosis, trastornos esquizoafectivos, personalidades esquizotípicas, esquizoides, etcétera, etcétera. E incluso hasta presentaciones de otras enfermedades. Un caso simple que tuve en mis épocas, justo salido de estudiante, alucinaciones, lenguaje alterado. Lamentablemente, la mujer de 40 años que acudió a emergencias tenía un tumor cerebral. Entonces, es una emergencia psiquiátrica. Debemos esperar realmente 6 meses de síntomas para recién poder decir esta persona podría estar con un diagnóstico de esquizofrenia. Previo a eso hay otros diagnósticos, se denominan psicosis breves, se denominan trastornos esquizofreniformes. Entonces depende en qué punto se le capta al paciente para toda la intervención familiar, toda la intervención psicológica, toda la intervención que se necesita. No es lo mismo tratar a un paciente crónico, un paciente de psicosis aguda, etcétera. Entonces depende de todos estos factores. Y claro, es duro para los familiares porque escuchaba de algunos otros pacientes que nos contaban mientras hacían nuestra investigación y decían, mira, muchas veces yo he tenido que llamar a la policía, necesito ayuda porque tal persona me quisiera o no y tal vez violentar de alguna forma.
Obviamente esto no es lo común, hay que decirlo muy claro, pero también hay gente que podría optar por, en una etapa de psicosis, botarse de un quinto piso porque piensa que se está quemando el edificio, o hacer daño porque escuchó voces que le dijeron, mira, tal persona tienes que hacerle daño. ¿Es eso real? ¿Es eso común? ¿O en eso no nos tenemos que preocupar? Es completamente cierto. Es decir, uno tiene que valorar la peligrosidad al momento de enfrentar a un paciente con estado psicótico. Si una persona con psicosis sufre lo más frecuente, que son los delirios paranoides, y siente que las demás personas están en contra, le quieren hacer daño, dependiendo de ese nivel de paranoia, dependiendo de los niveles de alucinaciones, va a actuar de forma natural. No es porque es agresivo de por sí, sino que las alucinaciones tratan de atacarle al paciente y él se va a proteger ante las personas que está alrededor. Entonces, sí, en una psicosis aguda debemos manejarlo con cuidado. Hay pacientes que llevan lamentablemente con la fuerza pública, atados, esposados. En áreas rurales no es infrecuente que vengan atados con más familiares, encarcelados, etcétera, por el nivel de peligrosidad. Entonces, sí, tenemos que tener cuidado. No es lo más común. La mayoría de pacientes en episodios psicóticos tienen cierto grado de rechazo a todo su alrededor, pero no llegan hasta los niveles de agresividad. Pero eso depende del psiquiatra, del especialista. No es así de simple. Correcto. Excelente. Vean ustedes, el programa siempre nos queda corto, pero la esquizofrenia debe ser manejada por él o la especialista en psiquiatría. Vean ustedes que este tema es complejo. Les invitamos a que ustedes nos sigan viendo porque la próxima semana tendremos un tema pues, que sale de este campo, pero es el síndrome del ovario poliquístico, muy común para las mujeres. Y sus preguntas nos la pueden hacer llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec, o a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Hasta la próxima. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.